Muy buenas, bienvenidos a esta clase donde vamos a explicar en un poco más a profundidad, bueno, realmente a profundidad, cómo funciona de forma muy sencilla todos los parámetros que nos podemos encontrar en el Strategy Tester o en el probador de estrategias de MetaTrader 5. Y la verdad esto es un paso súper importante porque no nos ayuda solamente a decir si una estrategia es capaz de ganar dinero, sino que nos da puntos clave para nosotros saber en qué podemos mejorar nuestra estrategia, en qué podríamos cambiar cierto parámetro o sencillamente si nosotros mismos estamos preparados psicológicamente para poder utilizar esta estrategia en una cuenta real. Entonces, ahora vemos aquí uno de mis robots que se llama Pulse Breakout. Bueno, realmente esto lo utilizo en varios activos, tanto de Forex como en el oro. Y vamos, bueno, ya le he hecho el backtest para que no se alargase mucho. Y efectivamente, como vamos a hacer justamente un vídeo de detalle de todos estos parámetros, como sabéis, cuando hagamos un backtest siempre lo tenemos que hacer en every tick based on real ticks o en cada tick basado en ticks reales. Y esto es básicamente porque de esa manera obtendremos el el método más preciso para nosotros tener fiabilidad en cuanto a ese backtest. Entonces, sin más, pues como digo, utilice este de aquí, el gráfico pues es este que tenemos aquí en la pantalla, pero realmente esto no es lo importante, sino que lo importante viene siendo esta parte de aquí, que es donde nos pone backtest. En este punto de la estrategia, cuando ya terminó de realizar toda la prueba, nos va a saltar este informe donde nos va a arrojar muchísimos datos. Pero aquí vamos a resaltar los datos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros eh, usarlas para saber cómo es nuestro robot. Entonces, aquí sencillamente vamos a ir como por columnas, ¿va? Y vamos a ir solamente explicando las que son más importantes, aunque realmente vamos a aplicar casi todas, pero bueno, hay alguna que nos saltaremos que no son relativamente importantes. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la calidad editorial sea el 100% y que esta barra de aquí, que veis, esté completamente en verde. ¿Y por qué es tan importante esto? Eso quiere decir que todos los datos del backtest se han cargado de forma correcta y no hay ninguna parte en todo ese periodo de tiempo en el que el strategy tester ha tenido que simular alguna vela, simular algún movimiento de mercado porque no tenía los datos suficientes como para generar esa vela. Entonces, si está todo en verde y aquí pone un 100% o 99%, está perfecto. Y ya vamos bien en cuanto a los resultados de este backtest. Lo segundo es que, bueno, aquí nos da información pues de configuración, que nosotros le hemos puesto un depósito inicial de $100.000, que el profit ha sido de 77.987. Pues aquí nos dice que si solamente hubiese tomado en cuenta el gross profit, solamente en cuenta todas las operaciones en positivo, hubiese generado 390.900 y tanto dólares. Pero si tenga en cuenta todas las pérdidas que ha generado este robot durante el periodo en el que se probó, que es el gross loss, generó unas pérdidas de 313.000 dólares, lo que obviamente si restamos todas las ganancias con todas las pérdidas, pues nos va a dar este factor de beneficio que es pues el resultado real de esa estrategia. Aquí donde pone Profit Factor o el factor de beneficio es el ratio que compara cuánto ganas frente a cuánto pierdes en tus operaciones. Y pues ¿para qué sirve esto? Si el valor que vemos aquí es mayor a 1, el sistema es rentable. Por lo tanto, quiere decir que obviamente vas a ganar más de lo que vas a perder. Pero si el valor es menor, quiere decir que tu sistema no es rentable y obviamente esta gráfica en vez de ir hacia arriba, pues será lo mismo pero hacia abajo y acabarás perdiendo dinero. Entonces, tenemos que realmente, por poneros un ejemplo simple, de cada dólar que yo arriesgo, gano 1,25.
¿Ok? Por ponerlo de esa manera, de forma que cada vez que gano, gano 1,25 y cada vez que pierdo, pierdo 1. Vamos a dejarlo de esa forma. El recovery factor básicamente eh, es un factor que nos mide cuántas veces la ganancia neta cubre la máxima pérdida del sistema, o lo que viene siendo el drawdown. ¿Y para qué sirve? Pues básicamente es un factor que va desde que, bueno, teniendo en cuenta que 0 sería como el punto medio y todo lo que sea superior a ese número quiere decir que el sistema es capaz de recuperarse. Obviamente, mientras más elevado sea este número, quiere decir que más rápido se recuperará ante una pérdida. Por lo general, cuando por ejemplo tenemos un valor alto, ya está considerado que sea un 3 o más. O sea, ahora mismo este robot tiene un recovery factor excepcionalmente bueno. Y quiere decir que sí, obviamente, pues va a tener pérdidas, pero se va a recuperar bastante rápido de ellas. Y eso es lo importante, porque de cara a la psicología es mucho más llevadero que, por ejemplo, veamos algún periodo de estancamiento y soportar ese periodo de estancamiento a tener que soportar todo esto. Pero en definitiva, es eso, la capacidad de recuperación que tiene el sistema. Mientras más elevado sea este número de aquí, mejor y más rápido vamos a volver a estar en positivo y a poder empezar a generar beneficios. Estos datos de aquí pues no son realmente tan relevantes, así que nos vamos a venir a esta columna de aquí. Bueno, aquí abajo pues nos dice los total trades y los total deals. ¿Por qué estos son diferentes? Básicamente el que tenemos que tener en cuenta es el total trade, que son el número de operaciones que ha introducido durante ese periodo de tiempo. Y el total deals es el doble de este. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tú entras al mercado lo que estás haciendo es metes una operación, por ejemplo, en compra y cuando cierras esa posición lo que estás haciendo es vender. Entonces, en un trade tienes dos deals, uno de compra y uno de venta. Por eso te pone aquí que es el doble. Eso simplemente, bueno, pues por estadística. Ahora, aquí nos vamos a venir al balance drawdown absoluto y pues básicamente esta parte de aquí, que es estos tres factores de aquí, nos están diciendo el drawdown que tiene el sistema. Ahora bien, ¿qué ocurre en estos balances de drawdown máximo y drawdown relativo? El drawdown máximo se refiere al drawdown que se ha tenido en cuenta cuando todos los trades han sido cerrados. Y el drawdown relativo tiene en cuenta el flotante de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si nuestro robot es tipo martingala, nuestro drawdown máximo será relativamente pequeño. De hecho, podría ser en torno al 1%, al, no sé, 0,5%, cosas muy pequeñas. Pero si nos fijamos en el drawdown relativo, que es el que tiene en cuenta el flotante, aquí sí ya podríamos tener no un 13% como vemos aquí, que es el mismo, sino podríamos tener aquí a lo mejor un 60 o un 70% de drawdown. Y eso es porque mantiene operaciones flotantes en negativos sin cerrarlas. En este caso, como este sistema pues no es ningún tipo de martingala, si os fijáis, tiene el mismo drawdown. Y eso quiere decir que como nada más que introduce una entrada simultánea al mercado y la cierra, pues siempre va a estar agarrando los drawdown de la misma manera. El expected payout, pues este realmente es lo que se espera que se genere por operación o lo esperado, pues. Pero pues tampoco es muy relativo, o sea, no es muy importante porque pues realmente no nos importa como tal. Bueno, sí nos importa, pero de cara de forma técnica, lo que más nos interesa es que el robot sea rentable. Y obviamente este expected payoff cambia en función también del riesgo que nosotros vamos a darle al robot. Entonces por eso es algo que no vamos a darle mucha vuelta porque pues, no viene al caso. El Sharper Ratio, aquí sí, este sí es interesante y este evalúa si los rendimientos obtenidos compensan el riesgo asumido. O sea, cero.
Para que nos entendamos todos, un Sharpe ratio que sea mayor a 1 quiere decir que tiene un buen equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Es decir, eh, que suele arriesgar eh, algo, o sea, suele arriesgar lo mismo que pierde de forma equilibrada. ¿Ok? Si por ejemplo nuestro Sharpe ratio es más de 2, en este caso tenemos un 2.24, pues la verdad estamos ya ante un sistema que está bastante bien puntuado en este parámetro, y básicamente lo que nos está diciendo es que tiene una serie de ganancias consistentes y normalmente suele estar expuesto a poco riesgo. Y obviamente si ya por ejemplo pasa de 3 hacia arriba, y podemos ver a lo mejor un Sharpe ratio de 20, aquí ya tengáis que tener cuidado con esto ya muy exagerados, porque efectivamente pueden ser estrategias que sean manipuladas o sean estrategias tipo martingala, donde prácticamente todo es ganancia hasta que un día lo pierden todo. Entonces, digamos que el límite de lo sano, pongámoslo en 3.5 de Sharpe ratio, y si está inferior a 0, el sistema no compensa el riesgo tomado. Es decir, estamos ante un sistema que no es rentable. ¿Vale? Entonces, menos de 0 no es rentable. De 0 a 1 tenemos un sistema pues equilibrado, con un riesgo equilibrado. De 1 a 3.5 podríamos tener ya un sistema bastante, perdón, de 2 a 3.5 estamos ya ante un sistema que tiene un parámetro bastante bueno. Y ya más de 3,5 hay que analizar mucho más en detalle por si acaso ese robot está manipulando de alguna manera los resultados y pues no va a ser replicable en el mercado real. Esto es desde aquí. Vamos a también saltarlo porque pues tampoco vienen al caso. Y aquí nos va a saltar las estadísticas de Short Trade Won, o sea, el porcentaje de cortos que gana, que sería el 47%. Aquí al ladito tenemos el largo, o sea, las compras, que gana el 55%. Y aquí tenemos como la media entre los cortos y los largos. Y pues haciendo la media, que sería sumar este porcentaje con este porcentaje y dividirlo entre 2, nos da que aproximadamente gana el 51,3% de los trades que pone en el mercado. Lo cual, pues, si está por encima de 50, pues también está bien. Pero pues, ojo, hay algunos sistemas o hay algunos robots que a lo mejor lo pueden tener en 30, 40%. Pero su factor de beneficio es elevadísimo. Eso quiere decir que a lo mejor tienen operaciones de 1 a 5, 1 a 6, de modo que aunque pierda la mayoría de las veces, cuando metan un trade ganador van a compensar por mucho todos esos trades que han perdido. Entonces, pues obviamente van a seguir siendo rentables, ¿vale? Pero bueno, para que tengamos esto en cuenta, en este caso, pues este robot en este activo, que es el dólar yen, pues me está dando un 51,3 aproximadamente de trades ganadores. Aquí pues ya nos da como ciertas estadísticas que pueden ser el beneficio más grande que ha tenido, que serían pues 13.000, la media de beneficios, que sería 1,24, que normalmente este de aquí va a coincidir con el profit factor, ¿vale? Porque es la media más o menos de ganadores. Y en los trade pues dice que de media pierde $1.000, o sea, aproximadamente el 1% de la cuenta. Y el loss trade más grande hace un 2%. Y esto puede ser a lo mejor porque en el backtest le pilló una noticia. Y hay que tener en cuenta que cuando las noticias son muy agresivas, en ciertas ocasiones los stop loss se los saltan y te cierran tanto por abajo para tu desventaja como hacia arriba pues para tu beneficio. Y esto sí que lo puedo explicar en otro vídeo también cortito para saber cómo se comportan en las noticias los trades, ¿vale?
Pero bueno, en definitiva, sería esto de aquí para tenerlo como información general. Ahora, em, ya nos vamos a venir justamente aquí, Equity Drawdown, que bueno, el Equity viene siendo el, el factor de flotante literal. O sea, el equity es literalmente las operaciones que tenemos abierta, pero pues como os digo, como este sistema no es ningún tipo martingala, siempre va a ser la equity, va a ser muy aproximada al drawdown del balance. ¿Y por qué, por ejemplo, aquí tenemos que el equity es del 12,7, pero por ejemplo aquí estamos viendo que el balance cayó un 13%? Y esto es porque a lo mejor, o casi seguro, este equity, al no haberse cerrado esa operación, no le aplicó las comisiones. Entonces, claro, pues esta tiene un drawdown sin haberle restado aún esa comisión del trade. Pero pues ya cuando se cierra el trade, pues se le suma la comisión y pues aquí tenemos el resultado. Ok, aquí tenemos el margin level. Bueno, pues el margin level básicamente esto tiene que ver con el poder de apalancamiento. Bueno, y ahora vamos a seguir con el Z-score, que este también es uno de los parámetros que suelo mirar. Y esto significa lo siguiente. El Z-score indica si las operaciones ganadoras y perdedoras siguen un patrón aleatorio o hay dependencia entre ellas. En resumidas cuentas, quiere decir la probabilidad de que tengamos un trade ganador después de otro ganador o un trade perdedor después de otro perdedor. ¿Vale? Es como que mide esa racha de trades, si pueden ser rachas positivas o rachas negativas. Y ahora bien, ¿cómo se interpretar este valor que tenemos aquí? Si el Z-score tiene un valor cercano a 0, quiere decir que no hay rachas predecibles. Es decir, que digamos que tú metes un trade acá en positivo, el siguiente en negativo, el siguiente positivo, negativo, y como que no hay una tendencia clara de que cuando haya uno, dos trades positivos vaya a seguir ganando los siguientes trades consecutivos, o al revés, uno, dos trades negativos vaya a seguir ganando, vaya a seguir perdiendo consecutivamente. Pero si la correlación es negativa, perdón, si el valor es positivo o negativo, sugiere que hay ciertas tendencias a que esto ocurra. Por tanto, si por ejemplo queremos que tenga cierto nivel, podríamos empezar a probar con las entradas y las salidas para ir ajustando este valor. Es decir, si por ejemplo nosotros salimos con un stop loss de, no sé, 100 pips y un take profit de 200, pues tendríamos que ir variando este stop loss y este profit para ver cómo se comporta, y obviamente eso va a variar en el Z-score. Entonces se nos va a ir modificando y nos va a ir resumiendo si tiene cierto patrón a la hora de que después de un trade ganador va a venir otro ganador, o de un perdedor otro perdedor. Pues bueno, esto ya lo hemos explicado. Y aquí abajito ya tenemos lo que viene siendo unas gráficas. Estas gráficas representan las horas en las que los trades suelen ser introducidos al mercado. Pues normalmente, mira, por lo que veo, la mayoría de los trades se meten alrededor de las 4:30 aproximadamente, y se va disminuyendo a medida que va pasando el horario. Entonces, bueno, simplemente como estadística. Aquí también nos indica cuántos trades se suelen meter por día. En este caso más o menos está todo muy equilibrado, en torno a unos 130 más o menos. Es decir, que todos los días prácticamente va a meter una entrada. Y también te dice aquí la cantidad de trades que tenemos mensualmente de media. Entonces, de media nos está diciendo que aproximadamente estos serían 70, 65, pues como unos 60 bueno, como unos 60 vamos a ponerle, porque a veces que menos. De media al mes hay unos 60 trades. Bueno, aquí tenemos las horas en las que normalmente obtenemos los mayores beneficios y la mayor pérdida. Este robot
como tal, si os estáis fijando, cuando obtiene el mayor beneficio es justamente a las 18, o sea, a las 6 de la tarde, porque básicamente es cuando cierramos trade. Todo lo que veamos de aquí hacia atrás es que tocó el stop loss. Entonces por eso me está indicando de que no, o sea, ninguna hora le viene bien exceptuando las 6. Básicamente por eso. Pero bueno, aquí si tuviésemos ciertos stop loss hechos, pues sí que nos va a indicar que a lo mejor a las 3 de la tarde pues no le viene tan bien, a las 8 le viene mejor, entonces vamos a poder ver todas las estadísticas. Lo importante es que esta barrita azul obviamente en la gran mayoría de estas horas sea mayor que la roja. Pero pues tampoco obsesionéis porque podéis caer en sobreoptimización. Recordad que no tenemos que buscar un sistema perfecto que gane siempre porque vais a perder mucho tiempo y no lo vais a conseguir. Entonces para evitaros esa frustración, esa pérdida de tiempo, simplemente preparaos o tratad de hacer estrategias, o varias estrategias que funcionen en varios activos para poder tener diversificado todo y que el conjunto de todos esos robots sean un portfolio rentable, de modo que cuando alguno de ellos pierda, el otro pueda compensarlo ese día, viceversa, pero pues que al final, independientemente, cada uno sea positivo y que entre todos tengas un portfolio positivo. Entonces, por eso, no os obsesionéis con encontrar la perfección. Bueno, aquí también nos está separando cuándo suele ganar y cuándo suele perder. En este caso, este robot me suele perder los lunes y el resto de días, pues sí me suele ganar. Entonces, bueno, quizás se pueda hacer aquí una optimización de no operar los lunes, a ver qué tal se comporta, para ver pues si le puedo mejorar la estrategia. Y aquí pues igualmente nos está diciendo lo mismo, pero separado por meses. ¿Qué mes suele ser más rentable que otro? ¿Vale? Estos pues son todos puras estadísticas y nos sirven para saber cómo funciona nuestro robot o cómo se comportan los diferentes meses. Ojo al dato. Tampoco es cuestión de que digáis, ah, pues bueno, los lunes me va mal. Ah, bueno, pues entonces elimino el trading en los lunes. Está bien, puedes probarlo. Pero no vayas a hacer. Elimino los lunes, a ver qué me ha salido aquí. Elimino abril también, elimino mayo, junio, septiembre. No, ¿por qué? Porque aquí estamos sobreoptimizando. Estamos eliminando básicamente el factor negativo, el factor real del trading, que te pueda haber meses negativos y al final lo que vamos a hacer es que vamos a modificar tanto nuestra estrategia que probablemente deje de funcionar en un mercado real. Porque a la par que estamos eliminando situaciones o días en negativo, vamos a poder estar eliminando días en positivo. Y esto obviamente no quiere decir que en un futuro todo esto se dé la vuelta y de pronto los meses que estaban en negativos acaben en positivos y un mes que estaba en positivo se convierta en negativo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esta sobreoptimización. Vale, y ahora vamos a tener aquí un grafiquito que es un poco más raro, ¿vale? Este es el gráfico de Profit MFE. Vale, ¿en qué consiste este? Este gráfico que vemos aquí con la línea, lo que mide son las operaciones con mayor potencial, es decir, son las que realmente generan más ganancias y sirve básicamente una correlación positiva o cercana a 1, quiere decir que el sistema aprovecha bien las oportunidades y que por tanto tiene una buena gestión de salida. ¿Ok? O sea, si todo esto, o sea, en este caso, la correlación de profit MFE es muy cercana a 1, quiere decir que nuestra salida es prácticamente óptima. Estamos saliendo en el momento donde mayores beneficios vamos a obtener. Por tanto, nuestro sistema está bien. Pero si tenemos una correlación negativa o baja, o sea, que nos aproxima al 1, quiere decir que podemos tener fugas de pérdida. ¿Cómo solucionamos esto? Pues tan sencillo como ir probando diferentes formas tanto de entrada al mercado como de salir, porque puede ser que estemos entrando con anticipación o a lo mejor estemos entrando demasiado tarde. Y gracias a eso es lo que nos va a poder conseguir
ese equilibrio de que, oye, estamos entrando en un buen momento, pero también estamos saliendo en un buen momento. Entonces, obviamente, nuestra estrategia va a aprovechar lo máximo posible el mercado. Entonces, básicamente, esto es, bueno, aquí por ejemplo hay otra gráfica de aquí que nos está diciendo cuánto tiempo suelen durar de media nuestras operaciones abiertas. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de hacer trading intraday, o sea, hacer que abro una operación, pero la cierro en el mismo día. Sin embargo, no la cierro inmediatamente, sino que dejo correr al menos son pues 8 horas son las que yo tengo espacio de trading, pues. Obviamente en ese espacio de trading, que son 2 sesiones casi, bueno, una sesión y algo, puede haber que operaciones toquen stop loss o pues que ya llegue el límite para cerrar la operación y la cierro. Pero bueno, esto lo que me está diciendo es que la posición media la suelo mantener abierta 1,38 horas. La posición máxima, perdón, la posición mínima se cerró en 1,38 horas. Eso quiere decir que en una hora y media ya me tocó el stop loss. La posición que me duró más tiempo abierta me duró 13 horas y media. Y la media de posiciones abiertas me dura aproximadamente unas 10, 11 horas. Me confundí, no eran 8 horas, calculé mal. Pero bueno, aproximadamente me dura cada operación unas 11 horas abiertas. Por eso digo que yo soy intraday y de hecho este tipo de trading es el que más beneficios me ha generado. Porque pues durante mucho tiempo estuve probando estrategias de scalping que apenas duraban 5 o 15 minutos abiertas los trades, que daban buenos resultados aparentemente, pero pues obviamente eran estrategias que las tenía súper optimizadas y cuando llegaba el momento real pues nada más que hacían perder, perder y perder. Entonces pues también cuidado con esto de querer ser scalpers, porque es posible, por supuesto, pero es mucho más complejo y yo creo que es básicamente agregarle dificultad a lo que ya es difícil. Entonces, bueno, como tal es justamente este vídeo. Espero que haya quedado claro cómo se analiza todo estas estadísticas y de igual forma si por ejemplo queréis guardar esas estadísticas, porque recordemos que si cerramos ahora mismo MetaTrader esto se va a perder, pero si queréis guardarla simplemente en cualquier parte de aquí le damos clic derecho, le damos aquí a reporte y lo guardamos como HTML y eso básicamente lo que nos va a hacer es que nos va a abrir, vamos a guardarla aquí en el escritorio, nos va a salvar todo esto y nos va a abrir una página con todos estos gráficos que va a tener exactamente estas mismas estadísticas. Pero bueno, es para que lo podamos consultar en un futuro sin tener que volver a tirar el backtest. Y aquí pues también nos hace un resumen de todas las trades, todo lo que ha hecho. Entonces, sin más, espero que os haya gustado. Recordad que desde Bot Pulse Trading os recomendamos que si estáis iniciando en este tema del trading y realmente no os recomiendo que os tiréis a la piscina de una, sino que si queréis ir probando de verdad, es muy recomendable que utilicéis plataformas como DarkWinX 0, que ya os digo, os dejo un descuento del 20% aquí en la descripción. Y pues son plataformas que te permiten acceder al mercado, probar todo. Tu robot para que vayas adquiriendo toda esa experiencia, toda esa confianza, que es mucho más importante el controlar tus emociones, y lo tienes desde una mensualidad que apenas son $42 al mes y que de igual manera DarkWinX, si tú eres consistente, te va a pagar, vas a poder conseguir dinero de DarkWinX. Entonces pues aprovechen, espero que les haya gustado todo y suscríbanse si quieren estar al tanto de todo este tipo de contenido de gran valor y que de verdad no creo que vayas a encontrar de forma gratuita en ningún otro lado. Nos vemos.